Hola a todos, hoy vamos a ver un tema que no está en el programa del módulo 1, tampoco está en el programa del módulo 2. Es un tema que en realidad es previo a todos los temas que hemos visto. Sin embargo, es un tema muy útil y posiblemente algunos de ustedes necesiten refrescar cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, todos saben lo que es una ecuación. En este caso nosotros tenemos una ecuación con dos incógnitas x e y. Una ecuación con dos incógnitas es una expresión algebraica de este tipo: un número multiplicando a la variable x, otro número multiplicando a la variable y, una operación que vincula ambos términos, en este caso la suma. La suma de estos dos términos da -9. Un razonamiento similar podríamos hacer con la segunda ecuación, y el sistema de dos ecuaciones quiere decir que yo tengo que encontrar cuál es el valor de x y el valor de y que satisface las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Por qué se forma un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones como incógnitas? Porque si yo solamente les diera esta ecuación, 3x más 5y igual a -9, esa ecuación admite infinitas soluciones. No es posible decir que existe un único par de x y que satisface esa ecuación. Nosotros precisamos dos ecuaciones para poder resolver el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a nombrar simplemente que los métodos que se dieron en el ciclo básico son los métodos de sustitución, igualación y reducción. Pero el profesor de electrónica me pidió especialmente que les dé este método, que es un método un poco más sencillo para resolver sistemas de ecuaciones, que lo van a precisar para resolver los ejercicios de electrónica que les va a proponer su profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que se llama el método de los determinantes. Vamos a resolver este sistema usando determinantes. No podemos ahondar demasiado en el por qué se puede hacer lo que vamos a hacer ahora. No vamos a ahondar tampoco demasiado en lo que es un determinante, de dónde proviene. No tenemos tiempo para ver eso, pero quiero que se queden con este concepto. Un determinante es un ordenamiento de números en filas y columnas, y existe un método para calcular el valor de ese conjunto de números, de este conjunto ordenado de números. ¿Cuáles son esos números que nosotros vamos a usar para formar el determinante? Es muy sencillo. Vamos a decir que el determinante del sistema va a ser este conjunto de números que tenemos aquí ordenados de esta manera. No es otra cosa que los coeficientes de los dos términos en x ubicados en una columna y los coeficientes de los dos términos en y ubicados en otra columna a la derecha de la primera. Es como si ustedes eliminaran las x y las y de las dos ecuaciones que nosotros tenemos aquí en sus miembros izquierdos. Vamos a dejar por el momento los números que aparecen en el miembro derecho de cada una de las ecuaciones. Vamos a llamarle entonces determinante del sistema a este determinante. Esta notación que ustedes ven aquí, esto no es otra cosa que un número. Y ese número lo vamos a calcular a través de la regla de Sarrus. ¿Cómo se aplica la regla de Sarrus para calcular el determinante? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle diagonal principal a la diagonal que une el elemento, el número que está en el ángulo superior izquierdo del determinante, con el elemento que está en el ángulo inferior derecho, y la diagonal secundaria es la que va desde el número que aparece en el ángulo superior derecho y va hasta el número que aparece en el ángulo inferior izquierdo. Usé los colores para que quede, digamos, un poco más claro cuáles son los números que hay que multiplicar.
con los que hay que trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros identificamos la diagonal principal y la diagonal secundaria, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar cada uno de los números que aparece en los extremos de la diagonal. En este caso, 3 por menos 2. Y a eso le voy a restar, y es muy importante, por eso lo puse acá un poco más fuerte, nosotros siempre vamos a tener que restar el producto de los números que forman la diagonal secundaria, que en este caso es 5 y menos 4. Entonces me queda 3 por menos 2 menos 6, menos 5 por menos 4 menos 20. Menos 6 menos 20 es menos 6 más 20, lo que da 14. Por lo tanto, el valor del determinante del sistema, que lo representamos con la letra griega mayúscula delta, que no es otra cosa que un triángulo, se dibuja como un triángulo, el determinante del sistema vale 14. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el valor de cada una de las incógnitas? Bueno, ahora sí vamos a usar los valores que aparecen en cada miembro derecho de las dos ecuaciones. ¿Y dónde los vamos a colocar? Los vamos a colocar en la columna de los coeficientes de la variable que yo quiero hallar. ¿Cómo es esto? Si yo quiero calcular el determinante de la variable x, yo voy a tener que poner en la columna donde antes tenía los coeficientes de la variable x, voy a tener que poner los términos independientes de las ecuaciones de mi sistema. O sea, menos 9 y menos 2 en lugar de 3 y menos 4. Los coeficientes de la variable y quedan incambiados porque yo no voy a calcular la variable y, voy a calcular la variable x. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es que tenemos entonces que sustituir los coeficientes de la variable que vamos a hallar solamente. En este caso vuelvo a aplicar la regla de Sarrus y que me va a dar menos 9 por menos 2 menos 5 por menos 2. Esto es igual a menos 9 por menos 2, 18, menos 5 por menos 2, menos 10, o lo que es lo mismo, 18 menos menos 10 es igual a 18 más 10, que es igual a 28. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el determinante de la variable y? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de sustituir los valores de los coeficientes de los términos en x, voy a sustituir los coeficientes de la variable y. Entonces, fíjense que aquí se ven los tres determinantes juntos. Fíjense que para hallar el determinante x lo que hice fue sustituir el coeficiente 3 y 4. Ahora el 3 y el 4 aparecen aquí. Lo que voy a hacer es, voy a sustituir el 5 y el menos 2 por los términos independientes de cada una de las ecuaciones, menos 9 y menos 2. Vuelvo a aplicar la misma regla de Sarrus para calcular el determinante y me va a dar 3 por menos 2 menos 9 por menos 4. Eso es igual a 3 por menos 2 es menos 6, menos 9 por menos 4 es 36. Entonces, menos 36. Menos 6 menos 36 es igual a menos 42. Entonces, ya sé que el determinante de x vale 14, el determinante de y, la variable y, vale menos 42. ¿Cómo voy a hacer ahora para calcular las incógnitas? Es un método muy sencillo. Yo voy a decir que la variable x va a ser igual al cociente de el determinante de la variable x dividido el determinante del sistema. Y el valor de y va a ser igual al determinante de la variable y dividido el determinante del sistema. Con los valores que nosotros hallamos, hacemos las divisiones. 28 dividido 14 es igual a 2, por lo tanto x es igual a 2, menos 42 dividido 14 es menos 3, por lo tanto y es igual a menos 3. Podemos verificar que hicimos las cosas bien. Si yo sustituyo estos valores en el sistema de ecuaciones original, estas dos igualdades deberían ser ciertas. Vamos a verificarlo.
Hallé que la x vale 2, por lo tanto 3 por 2 más 5 por el valor de y es menos 3. Todo eso debería ser igual a menos 9. 3 por 2, 6. 3 por menos 5, 5 por menos 3, menos 15. 6 menos 15, menos 9, que es lo que me decía la primera ecuación. O sea, está correcto. Menos 4 por el valor de x, que es 2. Menos 2 por el valor de y, que es menos 3. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 2 por menos 3, más 6. Menos 8 más 6, menos 2, que es lo que me decía la segunda ecuación. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones fue resuelto en forma correcta.